en el aula virtual. Pero tampoco me dan una solución. No me veo la solución, y sí, ¿qué va a hacer? Bueno, entonces la unidad 1 la tienen cargada con los 2 cuestionarios y la unidad 2, que es de estimación, también la tienen cargada con un práctico para la unidad 2, con un cuestionario. Después vamos a ver de qué manera hacemos el parcial, ¿sí? Porque si tenemos esa aula tan chiquita, va a ser complicado. Yo creo que si todos los que están inscritos asisten a las clases, no entramos en esa aula. Bueno. Por lo visto no entra nadie, vamos a comenzar con la unidad 1. Lo que hicimos en la clase anterior es un repaso, ¿sí? Bueno, admito a todos los que faltan. Y voy a compartir pantalla y voy a comenzar a grabar. Así que tenías algo rico. Bueno, voy a admitir a otra persona. Y comienzo a grabar. Ahí también el padre Germán Chocho con las aceitunas. ¿Y eso no termina? Se queda poco y nada, queda en el taller. ¿Y no venía usted? No, no comentaron eso. Bueno, hoy vamos a ver entonces la unidad 1, que es, digamos, como yo la llamo como la segunda parte de la unidad 1, porque tenía que hacer un repaso de todo lo que es la distribución de la media, que la vamos a usar para estimación, que en una de esas hoy podemos comenzar la unidad 2. Bueno, nosotros ya estamos familiarizados con todo lo que es la estadística descriptiva y las distribuciones de probabilidad, que es lo que han visto en la unidad 1. Hoy vamos a comenzar a ver de qué manera yo puedo muestrear, hacer un muestreo de una población. ¿Para qué vamos a necesitar un muestreo? Y lo vamos a necesitar si se hace una encuesta de opinión pública, ya sea para intención de voto, para una encuesta de opinión pública, para determinar si una campaña publicitaria nos dio resultados, para hacer un muestreo de empresas o comercios, para hacer un diagnóstico. Siempre que querramos estudiar una población, necesitamos tener algún método de muestreo, algún método para seleccionar unidades. Hoy vamos a ver esto y luego vamos a comenzar con la parte inferencial, revisando también, o mejor dicho, estudiando también la distribución T-de-Student, que creo que no la vieron el año pasado, ¿no? ¿Me escuchan? No la vimos, profe. Bueno, eso hay que decir, no la vimos y listo. Bueno, vamos a empezar con muestreo entonces, para terminar la unidad 1, como les decía. Nosotros necesitamos muestrear. ¿Por qué? Porque las poblaciones son grandes
¿Y qué requieren? Requieren mucho tiempo si quisiéramos estudiarla toda y requieren mucho costo. Entonces hay que buscar algún procedimiento que nos permita extraer un individuo o elemento de esa población. ¿A qué vamos a llamar elemento o individuo? A un objeto o a una cosa o a una institución, a una organización sobre la cual nosotros vamos a realizar mediciones. Entonces, si tenemos una población de empresas, el elemento va a ser la empresa. Si tenemos una población de pacientes, el elemento va a ser el paciente. Si tenemos una población de personas que están en condiciones de votar, vamos a tener una población de potenciales votantes, ¿sí? Entonces, ¿el elemento quién es? El individuo o el objeto sobre el cual uno realiza mediciones. Y la población, algo que ya dijimos, es una colección de elementos o individuos acerca de los cuales nosotros queremos hacer alguna inferencia o extraer alguna conclusión. Cuando nos referimos a inferencia, es decir que con los datos de la muestra, nosotros debemos decir algo con respecto a los parámetros de la población. Entonces, la unidad de muestreo es ese elemento por lo general, ¿sí? Podrían llegar a ser un conjunto de elementos, pero vamos a verlo de manera más sencilla. Es un elemento. La unidad de muestreo es un elemento de la población. Y el marco muestral va a ser un listado de elementos de muestreo. ¿Qué significa esto? Que un marco muestral, ¿qué va a ser? Va a ser un listado de estudiantes, va a ser un listado de empresas, va a ser un listado de individuos. Hay veces que no poseemos este listado, o sea, no tenemos estas unidades de muestreo listadas, con lo cual uno tiene que pensar en otros métodos. Pero si lo tiene este marco muestral, vamos a poder hacer alguno de estos métodos que les voy a comentar hoy. Tenemos dos tipos de muestreo. Para seleccionar una muestra, podemos utilizar dos métodos de muestreo, el muestreo no probabilístico y el muestreo probabilístico. Los muestreos no probabilísticos son aquellos en que el investigador no utiliza ningún elemento, ningún procedimiento donde se involucre el azar, ¿sí? Es aquellos en los que la elección de los elementos que yo voy a seleccionar no depende de la probabilidad, sino de las características que tiene la investigación y también de las posibilidades que tiene el investigador. Y los muestreos probabilísticos, como les dije, son esos muestreos en los cuales la probabilidad entra a jugar. Dentro de los muestreos no probabilísticos tenemos aquellos que consideramos una muestra accidental por conveniencia, por juicio del investigador. Es aquel muestreo que nosotros realizamos, seleccionamos una muestra de estudiantes, por ejemplo, pero no lo seleccionamos aleatoriamente de todo el listado de estudiantes de la universidad, sino que ponemos, por ejemplo, un cartelito en el departamento y decimos, a ver, todos los estudiantes que quieran participar de un estudio que se acerquen al aula 101. Sí, obtuve una muestra, pero esa muestra no es probabilística, sino que es una muestra cuyo elemento quiso participar de esa investigación, ¿sí? O voy a un negocio, recorro todos los negocios y le digo, ¿usted quiere participar en una muestra o en un estudio de investigación? Sí, yo participo. Bueno, no es una muestra que yo he seleccionado aleatoriamente, sino que es un conjunto de empresas o de comercios que acceden a ser investigados. Entonces, cuando hablamos de una muestra accidental o por conveniencia, es aquella muestra que, a criterio del investigador, los elementos son elegidos sobre lo cual
sobre lo que él cree que puede aportar al estudio, ¿sí? Entonces yo creo que los estudiantes que pasen por el departamento, miran el cartelito, van a acceder a participar en este estudio. Después tenemos el muestreo por cuota, que es un muestreo que se utiliza cuando se realizan encuestas de opinión, por ejemplo, política. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener dentro de esa muestra el mismo porcentaje de femenino y masculino y el mismo porcentaje de elementos según una categoría de edad, jóvenes, adultos y adultos mayores. Entonces yo tengo que ir armando, caminando casa por casa, hasta que pueda conseguir esa cantidad de elementos, esa cantidad de individuos, según sexo y edad que necesito. Entonces, yo no puedo hacer una muestra aleatoria, porque hago una muestra aleatoria de un marco muestral y la verdad que la mayoría me dio varones, adultos mayores. No me va a servir, por más muestra aleatoria que sea. Entonces, el investigador la va armando según como a él le conviene. Y después hay otros muestreos que se denominan muestras por bola de nieve. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un estudio de todos aquellos propietarios de empresas que tuvieron que cerrarla debido a que sacaron un crédito y no la pudieron pagar y se fundieron, a lo mejor conocen 2 o 3, ¿sí? No conocen 20 o 50, pero a esos 2 o 3 le preguntan, ¿vos conocés alguno? Y esa persona va acercándole al investigador nuevos elementos. Por eso se denomina bola de nieve, porque el investigador la va armando de acuerdo a las posibilidades y los conocimientos que tienen los primeros elementos que puede conseguir para su muestra. Se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a otros y estos a otros, antes hasta conseguir una muestra suficiente. Bueno, permiso que voy a admitir. Bueno, y después también tenemos bueno, el muestreo accidental, que lo consideré acá por conveniencia o juicio, es el mismo, son estos 3. Vamos a considerar el muestreo, la muestra aleatoria simple. ¿Qué es una muestra aleatoria simple? Como les dije yo también el primer día, un muestreo aleatorio simple implica que el investigador posee un listado, un marco muestral, y de ese marco muestral selecciona aleatoriamente a los individuos. ¿Cómo lo tiene que hacer? Bueno, si yo tuviera centros de salud y deseo extraer una muestra de 20 centros y tengo 88 centros de salud, selecciono números aleatorios del 1 al 88. De esa manera genero 20 números aleatorios y estos van a ser los elementos que van a ser muestreados. Entonces, una vez que tengo los 20 números entre el 1 y el 88, esos serán los seleccionados en mi muestra aleatoria. ¿Estamos de acuerdo con esta muestra? Sí, profe. Sí, profe. Hay muchos métodos para seleccionar. Después, si se quieren meter en Google, ponen generador de números aleatorios y hay muchas páginas que le ofrecen números aleatorios. Yo dejé acá una forma de conseguir números aleatorios a través del Excel. Pero cualquiera de ustedes en el celular puede estar obteniendo una muestra aleatoria. Por ejemplo, hoy somos en el aula 73 estudiantes. Si quiero seleccionar una muestra de 20 estudiantes de los 73, buscaré en alguna página que me genere 20 números aleatorios entre el 1 y el 73. Entonces después seleccionaré a aquellos alumnos, estudiantes, que estén en un listadito que yo tengo de estudiantes que cursan este segundo año. Bueno. Vamos al otro muestreo, el muestreo sistemático. Este es un muestreo que es muy útil cuando uno tiene un listado de empresas o supongamos que yo estoy en un shopping y tengo un negocio detrás del otro
y sé que hay 100 negocios y quiero extraer una muestra sistemática, lo que hago es este procedimiento. Yo voy a tener N individuos, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener 100 negocios o locales, vamos a poner, en un shopping. N va a ser igual a 100. Con N simbolizamos a la población. N va a ser igual a 100. Lo que voy a hacer es determinar que mi muestra vale 20. Luego voy a calcular un número K, que lo voy a denominar salto o periodo, que me va a permitir extraer la muestra. ¿Cómo calculamos este número K? Como N dividido 20. Eso va a ser igual, en este caso, a 5. Quiere decir que el periodo o el salto va a ser de 5. Entonces, yo voy a tener muchos locales, ¿no es cierto? Uno detrás del otro. Lo que voy a hacer es seleccionar al primer individuo va a ser un individuo que elija aleatoriamente entre el 1 y el 5. Elijo un número aleatoriamente, pensemos que me da el 2. Este va a ser el primer elemento en mi muestra. De ahí en más, el próximo elemento va a ser igual a 2 más K. ¿Sí? Va a ser el segundo elemento más el periodo K, que en este caso aquí es igual a 2 más 5. O sea que el segundo elemento va a ser el 7. Este va a ser el elemento siguiente de mi muestra. ¿Y el siguiente cuál será? A ver. ¿12? Muy bien. El tercer elemento va a ser 12. Y así sucesivamente. Voy a encontrar, una vez que encuentre los 20, ya está. Y eso es algo más sencillo, ¿sí? Es un muestreo como más sencillo, se utiliza también todo lo que tenga que ver con lo territorial, ¿sí? Cuando voy a un barrio, por ejemplo, digo, bueno, selecciono la segunda casa y después cuento 1, 2, 3, 4 y ahí saco la segunda, después cuento 1, 2, 3, 4 y de ahí saco la tercera, etcétera, según el salto que me haya dado en el cálculo. Bueno. Entonces, tengo que calcular el valor K, que es N sobre N, donde K siempre se va a redondear, obviamente. Entonces, el primer individuo, como les dije, va a ser... A ver dónde lo explico. Bueno, acá. A ver, esperen que voy a admitir a alguien, por eso les pido que seamos puntuales, así yo... No tengo que ir y venir, porque no tengo secretaria. Entonces, supongamos que tengo N es 88. La población tiene 88 individuos. N chico es igual a 20. Calculo K, 88 sobre 20, me da 4,4, tomo un valor K igual a 4. Entonces, partimos. Aleatoriamente seleccionamos un individuo entre el 1 y el 4, supongamos 2. Y a partir de allí voy a extraer el elemento. Primero el 2, después el 6, el 10, el 14, el 18, el 22, hasta el 84. Una vez que tengo los 20, terminé mi muestreo sistemático. Y hay otro tipo de muestreo, que es un muestreo que yo utilizo mucho cuando tengo que hacer algún trabajo. Es el muestreo estratificado proporcional. Acá vamos a necesitar tener la cantidad de elementos de la muestra y además tener
la cantidad de elementos de la población y además tener conocimiento de la estructura de la población. ¿Qué digo con estructura de la población? ¿Cómo está conformada esa población? Por ejemplo, si yo tengo un listado o un conjunto de pacientes que van a un centro primario de salud, seguramente voy a tener niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Si yo tengo un conjunto de posibles votantes a la elección presidencial del 2023, voy a tener jóvenes, adultos y adultos mayores. Si yo pienso que lo que voy a investigar puede diferir de grupo en grupo dentro de la población, tengo que pensar en este tipo de muestreo, de un muestreo estratificado proporcional. Entonces, a la población la voy a dividir en lo que se denominan estratos o subgrupos, ¿sí?, que tengan homogeneidad dentro del estrato y que se diferencien entre estrato y estrato. Por ejemplo, la población de votantes son adolescentes o jóvenes, adolescentes y jóvenes, adultos y adultos mayores. Y nada menos que en la última elección ya se sabe que la intención a voto de los jóvenes fue para el candidato primero, que fue Milei. Y la de los adultos y adultos mayores estuvo repartido, digamos, entre los demás candidatos. Lo mismo pasa si, por ejemplo, ustedes quieren hacer un diagnóstico de comercios. Hay pequeños comercios y grandes comercios. Es necesario conocer esa estructura de la población. ¿Para qué? Para que en mi muestra obtengamos elementos de un estrato, del estrato comercio chico, y del otro estrato, del estrato comercio grande. ¿Por qué? Y porque extraer una muestra aleatoria quizás nos lleve a extraer la mayoría de comercios grandes. Y cuando yo haga el resultado de mi investigación, lo que voy a obtener es un resultado más orientado a lo que piensan y a lo que les pasa, les sucede a las empresas grandes, que al total de la población. Entonces, este muestreo es más eficiente que el muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta esta subdivisión, ¿sí?, dentro de la población. ¿Por qué es más eficiente? Porque garantiza la representación de los individuos de toda la población, lo que asegura mayor precisión en las estimaciones de los parámetros. Vamos a suponer que nosotros tenemos centros de salud divididos en urbanos y periféricos. La población total tiene 80. Tengo un 75% de urbanos y un 25% de periféricos. ¿Qué es lo que debo hacer? Si mi muestra es de 20, tengo que calcular qué cantidad de elementos voy a obtener qué cantidad de elementos tengo que seleccionar en el estrato 1. Como el estrato 1 en la población tiene el 75%, la cantidad de elementos del estrato 1 que tendré que sacar es 20 por el 75%. Como el estrato 2 tiene un 25% en la población, la cantidad de elementos que tendré que sacar del estrato 2 es 20 por el 25%, es decir, 5. Yo ya he calculado que dentro de mis 20 tengo que tener 15 del estrato 1 y 5 del estrato 2. Con eso me garantizo que, por ejemplo, no todos los 20 sean periféricos y poquitos urbanos, o que no tener 10 periféricos y 10 urbanos. Si yo sé que hay diferencia en la opinión o en lo que sucede en los elementos que difieren de estos estratos, o sea, estos elementos son diferentes, son personas pero que piensan distintos, son centros primarios de salud
pero que tienen distintas condiciones. Son empresas chicas y medianas que tienen distintas situaciones, pasan por distintas circunstancias económico-financieras. Entonces, lo que yo hago es garantizarme a través del muestreo estratificado, me garantizo una representatividad de la población en la muestra, tal como se da en la población. ¿Se entiende esto? No, profe, ¿lo podría repetir, por favor? Bueno, vamos a hacerlo con empresas. Vamos a suponer que en La Rioja hay empresas constructoras chicas y empresas constructoras grandes. En total tengo 100 empresas, ¿sí? Si yo no sé nada de las empresas, supongamos, hago caso omiso, bueno, no importa, hay chicas y grandes, pero no importa, hagamos un muestreo aleatorio simple. Bueno, necesito sacar una muestra de 20 elementos, ¿sí? Entonces voy, selecciono 20 números al azar, etcétera, 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 ¿sí? Saqué 20 números al azar, perdón, este es un nene chiquito. Saqué 20 números al azar y hago mi encuesta, hago mi diagnóstico, les pregunto qué dificultades económicas, financieras, cuántos empleados, cuánto venden, etcétera, etcétera, etcétera. Terminé mi encuesta. Como yo no tuve en cuenta que dentro de la población hay empresas chicas y grandes, en una de esas, en estas empresas que seleccioné, la mayoría son grandes. ¿Y qué hago? Hago una conclusión y un diagnóstico obviando lo que le pasa a las chicas o al revés. Si yo quiero hacer un muestreo mejor, un estudio mejor, un diagnóstico mejor, un estudio de opinión más preciso y conozco que en la población hay una subdivisión debido al tamaño, debido a la edad, debido a la religión, a lo que fuera, que incide en mi resultado, hago lo siguiente. Tomo la población, bueno, en este caso de 80, tomo mi población, calculo e identifico cuáles son las empresas chicas, cuáles son las empresas grandes, calculo el porcentaje de esas empresas dentro de mi población y digo, yo tengo que sacar una muestra de 20. Bueno, entonces, en esta muestra de 20 tengo que tener el mismo porcentaje de chicos y grandes que existe en la población, porque si no mi diagnóstico va a estar viciado, errado. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ya lo entendí. Gracias, profe. Entonces después lo que hago es calcular. Lo primero que hago es calcular cuántas de las 20, cuántas serán chicas y cuántas serán grandes. ¿Cuántas? Y el mismo porcentaje voy a sacar que existe en la población. Una vez que identifiqué a los 15, tengo este número 15 y 5, me iré al listado de todas las empresas chicas y haré un muestreo aleatorio. Seleccionaré entre 1 y 60 15 números al azar y saco 15 empresas. Seleccionaré entre el 1 y el 20 5 números al azar y saco las 5 empresas grandes. Entonces, una vez determinado los elementos a seleccionar en cada estrato, se realiza un muestreo aleatorio simple dentro de estos y luego se obtiene la muestra definitiva con los elementos muestreados aleatoriamente dentro de cada estrato. Yo eso lo he aplicado cuando he hecho encuestas de opinión. Ahora no hago más encuestas de opinión porque ya cambiaron los tiempos. Pero en la década del 90 ustedes no habían nacido todavía. Yo hacía una estratificación de la ciudad según zonas. Entonces, en aquellas zonas, supongamos, vamos a pensar, bueno, ahora la zona sur, en esa época no estaba, pero la zona sur, supongamos que tiene el 50% de la población, vamos a ser extremos, ¿no? El 50% de la población. Entonces, si yo quiero sacar una muestra
de 400 alumnos, de 400 votantes, 200 los tengo que sacar de la zona sur. Y de las otras zonas tengo que tener el porcentaje, supongamos que son 50, 10, 10 y vamos a hacer 10, 10, 10 y 20, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que en la zona sur tengo el 50%, ¿sí? Acá tengo, en la zona este, que es grande también, tengo un 20, un 10, un 10, y en el centro tengo un 10. Si yo saco una muestra de 400, tengo que sacar de la zona sur 200. De la zona centro tengo que sacar 40. De la zona norte tengo que sacar 40. De la zona oeste tengo que sacar 40. Y de la zona A tengo que sacar 80. 80 más 120 me da 200, más 200 me da 400. ¿Se entiende el muestreo estratificado? ¿Por qué lo hago así? Porque quizás la zona sur o la zona este o cualquier zona tiene una diferente realidad social, económica, social, lo que fuera, supongamos, ¿sí? Entonces, de esta manera yo me garantizo que mantengo esa proporción que se da en la población, la mantengo en mi muestra. A esto se le denomina muestreo estratificado proporcional. Bueno, entonces vimos 3 tipos de muestreo probabilísticos, ¿no? Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático y muestreo estratificado proporcional. Hay otro tipo de muestreo que es el muestreo por conglomerado. Que con que sepan esos 3 está bien. El muestreo por conglomerado. Bueno, acá tienen un resumen. Bueno, y acá hay algunos ejercicios que lo pueden hacer si quieren, pero me interesa que revisen el cuestionario que tenemos en el aula virtual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Voy a volver al principio y voy a hacer acá un grafiquito. Me voy a buscar un vasito de agua, discúlpenme, chicos. Un segundo. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que cuando hay una población, nosotros tenemos que hacer un muestreo. Hay 2 tipos de muestreos, no probabilísticos, que vimos el muestreo a juicio del investigador, ¿sí? O por conveniencia. El muestreo por bola de nieve, que lo usamos cuando queremos estudiar algo y tenemos algunos elementos identificados, pero no tenemos una población de gente que tuvo ese problema y nosotros lo queremos estudiar. Tenemos 2 o 3 empresas que sabemos que tuvieron dificultades, o 2 o 3 empresas que se fundieron porque tuvieron que pagar indemnizaciones, pero queremos más. Entonces vamos buscando a través de esas 2 o 3 que conocemos un número mayor. No tenemos un marco muestral. Y el otro muestreo que
llamamos accidental, que es muy similar al juicio o selección del investigador. Acá no funciona ninguna probabilidad, ¿sí? No sorteo nada. Acá lo que me viene bien. ¿Sí? Si soy un médico, imagínense, piensen, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia. ¿Se acuerdan que los investigadores acá, por ejemplo, se hicieron investigaciones sobre algunos tratamientos? Y no es que había una población de enfermos de COVID y sacábamos una muestra para probar el ibuprofeno. Eran los que teníamos internados, ¿sí? Esa es una muestra a juicio del investigador, por criterio, por conveniencia. No hizo ningún sorteo, no seleccionó al azar ningún paciente. Bueno, y el otro tipo de muestreo que tenemos es el probabilístico. ¿Qué vimos? ¿Qué muestreo probabilístico vimos? El primero que vimos. Bueno, vamos. Vamos, porque yo estoy así, tac, 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 tac. Muestreo aleatorio simple. Muy bien. Muestreo aleatorio simple. Saben que el cuatrimestre se termina así, cierran los ojos y se termina el cuatrimestre. Así que les pido, por favor, vayan al aula virtual, hagan el cuestionario de repaso, vean lo que tenemos de repaso de la unidad de estadística 1, lean esto, hagan el cuestionario de muestreo, tienen hasta 5 intentos para hacer los cuestionarios, no importa la nota que se saquen, es para que ustedes se vayan entrenando, ¿sí? Que vayan estudiando y aprendiendo, porque es importante que lleguen al primer parcial. El primer parcial lo van a tener conmigo, y el primer parcial es fundamental, porque si ustedes se sacan una buena nota en el primer parcial, van a tener después opción de seguir estudiando, sacarse una buena nota y promocionar la materia. Si no, se van a tener que quedar estudiando toda la materia en el verano, ¿sí? Bueno, pero eso se logra si estudian. Después cuando llega noviembre, ay, profe, no puedo promocionar, me saqué un 4, pero después me fue bien, me saqué un 9, y no, si te sacaste un 4 en el primero, bueno. Disculpe, profe. Sí. ¿El parcial es teórico o teórico-práctico? Es teórico-práctico. Hago algunas preguntitas así sobre... No me acuerdo qué hicimos el año pasado, quién lo tomó, si lo tomó el profe o lo tomé yo. Me parece que lo hicimos virtual el año pasado, porque yo di virtual también el año pasado. Di toda la materia virtual, me parece, sí. Di toda la materia virtual, porque no había aulas y después el profe que da la segunda parte consiguió un aula. Así que este año conseguimos aula porque yo en el horario de las 14 tendría que estar dando en tercer año de economía, pero como no les conseguí aulas para ustedes, prefiero a los de economía que son menos, después meterlos en cualquier lado o hacerlo virtual. Pero ustedes son muchos, prefiero tenerlos, pero el aula que tenemos es chica para ustedes. Bueno, lo más importante es que vayan leyendo y siguiendo la materia día a día, ¿sí? Día a día, hasta el parcial que va a ser dentro de un mes, no falta tanto. No se olviden que ahora vienen los exámenes. Bueno, el segundo muestreo que vimos probabilístico, y es el que a mí más me gusta, es el estratificado proporcional. Perdón, el sistemático. Que es un muestreo que también se usa mucho porque es muy práctico, ¿sí? Es sencillo, y si ando en la calle seleccionando casas, hogares para hacer una encuesta, me viene bien el muestreo sistemático. Y el otro muestreo, que es el más preciso, es el muestreo estratificado proporcional. ¿Por qué se llama proporcional? Porque yo saco la misma proporción de elementos en mi muestra que existe en la población.
Tengo que saber qué es un elemento muestral, tengo que saber qué es un marco muestral. Bueno, eso es sobre población y muestra, sobre muestreo, métodos de muestreo. Entonces, dos métodos, no probabilísticos y probabilísticos. Y dentro de los no probabilísticos hemos visto 3 y probabilísticos hemos visto otros 3. Bueno. Voy a cerrar esto. Bueno, antes de entrar en intervalos de confianza, entonces vamos a ver algo que quedó de la unidad 1. Bueno, hemos visto en la clase anterior un repaso de la distribución normal y además de estudiar la distribución normal con algunas características, hemos visto que la media muestral, hemos visto la distribución, esto también lo tienen en el aula, ¿no? Hemos visto la distribución de la media muestral. ¿Qué dijimos? Que cuando tenemos una población y uno extrae una muestra, de esa muestra yo puedo seleccionar o calcular, mejor dicho, un estadístico. ¿Qué estadístico puedo calcular? Y puedo calcular la media, ¿sí? Puedo calcular otros estadísticos, una proporción, un desvío estándar, un coeficiente de variación. Bueno, me interesa la media en este momento. A medida que yo saco muestras, a medida que yo saque varias muestras, voy a generar varias medias. Saco 20 muestras, puedo tener 20 medias. Saco 50, tendré 50. Saco 100, tendré 100 medias. Esas medias muestrales, esa media muestral, se puede estudiar. ¿Qué quiere decir estudiar? Puedo estudiar cuál es el comportamiento de esa media muestral. Y hay un resultado importante que nos dice que el promedio de las medias aritméticas es igual a mu, al promedio de la población de la cual proviene. Y la varianza de la media aritmética es igual a sigma cuadrado sobre n. Es decir, la varianza de la población de la cual proviene dividido el tamaño de muestra. Eso lo vimos en la clase pasada, que seguramente todos habrán leído el capítulo y toda esta teoría la habrán leído en estos 3 días, no sé qué han hecho, pero seguro que han leído, estoy completamente segura. Estoy haciendo un repaso. Entonces, la media aritmética que proviene de una población normal se va a distribuir con una normal, se va a distribuir normalmente con un promedio igual a mu y una varianza igual a sigma cuadrado sobre n. Eso si la población de la cual proviene es normal. Si no es normal, tengo el teorema central del límite que me dice que con un n grande, mayor que 30, la variable media muestral se distribuye con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, entonces, como es normal, ¿qué se puede hacer con una normal? Si tengo una variable normal, ¿qué puedo hacer? Cambiar la escala, estandarizarla. Muy bien. Cambiar la escala, estandarizar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos
calculando una z como x media menos mu sobre sigma cuadrada, raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n o sigma sobre raíz de n. Pero no siempre el investigador consigue el sigma cuadrado. Entonces, existe una nueva distribución que se llama distribución T de Student. En el caso de que no se conozca la varianza poblacional, se puede usar el modelo de la distribución T de Student. Es decir, si yo tengo una variable X que tiene un comportamiento normal, pero no se conoce sigma, pero tengo una estimación del S, tengo una estimación. ¿Cuándo voy a tener una estimación del S? Cuando saque una muestra. Entonces, cuando saco una muestra, puedo calcular la T de Student, que es X media menos mu sobre S sobre raíz de N. ¿Estamos? Entonces, la nueva variable que estoy generando ahora es X media menos mu sobre S sobre raíz de N. Esta T de Student, hay algo que la caracteriza que se llaman grados de libertad. Si yo calculo una T de Student con una muestra de n individuos, el denominador de esta S va a ser n-1. Entonces, los grados de libertad de una T son iguales al denominador de esta S. Entonces, la T de Student tiene n-1 grados de libertad. Entonces, cuando calculo esta variable aleatoria T, esta variable T tiene una distribución T de Student con n-1 grados de libertad. Ese n-1 es lo que caracteriza a la distribución T de Student. Lo que caracteriza una normal es el mu y el sigma. Lo que caracteriza a una T de Student son los grados de libertad. ¿Cómo es esta distribución T de Student? Es una distribución muy parecida a la normal. Es campanular y está centrada en 0. Es campanular y está centrada en 0. Es un poquito como más achatada. No es igual que la normal. O sea, esta función que la describe acá no es la normal que ustedes conocen, sino que es otra función que me hace este dibujito de campana. Entonces, la T de Student es una distribución campanular que está centrada en 0 y que lo que la caracteriza son los grados de libertad. Cuando los grados de libertad son mayores que 30, la T de Student se aproxima a una normal. Entonces, vuelvo. ¿Qué es la T de Student? Es una nueva distribución de probabilidad. Es muy parecida a la Z, lo único que en vez de tener el sigma, tiene el S. Entonces, si yo tengo una población, saco una muestra y en la muestra calculo la media, el S, puedo calcular la T de Student. Entonces, genero una variable aleatoria que, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se distribuye? Se distribuye con una distribución T de Student, que es esta que está acá, campanular y centrada en 0. Cuando los grados de libertad son grandes, esta T de Student se aproxima a la normal. Es simétrica con respecto al 0, ¿no es cierto? Bueno, luego existe una tabla que quizás la tengan ustedes, una tabla para buscar un valor T. Por ejemplo, el valor T con 4 grados de libertad. Yo creo que en el aula virtual está la tabla de la T de Student. Después me fijo, ¿sí? Existe una tabla, así como tenemos la normal, existe una tabla para poder calcular
valores de T que me acumulan una determinada probabilidad. Entonces, para una T con 4 grados de libertad, yo puedo buscar cuál es el valor que me acumula el 97,5% de probabilidad. Perdón. La tabla T de Student que tienen en el aula, y si no después la cuelgo, la verdad que no me fijé porque creía que ya la tenían del año pasado. La tabla T de Student tiene como primera columna los grados de libertad. Profe, disculpe, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, claro, porque... Perdón. No estoy compartiendo, pero... Nada estoy compartiendo desde que hablé de la T. Ay, sí, se fue. A ver. ¿Hace mucho que no estoy compartiendo? Desde Sí, que... profe, desde que terminó el tema anterior y empezó con esto de la T, no está compartiendo. Ah, perdón. Bueno. Avisen ustedes porque, claro, cambié el documento y a veces pasa eso. Bueno, entonces dijimos que la T de Student. ¿Qué pasaba con la T de Student? Ahora sí ven, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué pasa con la T de Student? Es una variable muy parecida a la Z, pero lo que tiene, en vez del sigma, abajo pongo el S. Y a esta variable se la denomina T de Student. Y la caracterizan los grados de libertad. Es decir, que si yo saco una muestra de n elementos y calculo esto con esa muestra de n elementos, esta T va a tener una distribución T de Student con n-1 grados de libertad. ¿Cómo es esa distribución? Es campanular, muy parecida a la normal. Está centrada en 0, es simétrica. Lo que voy a poder hacer ahora para calcular probabilidades con esta distribución T de Student, que es tan parecida a la normal, es tener en cuenta cuántos grados de libertad tengo. A medida que los grados de libertad aumentan, la T de Student se aproxima a una normal. Existe una tabla. Así como tienen la tabla normal, van a tener una tabla para la T de Student. Esta tabla tiene como primera columna los grados de libertad. Y luego, acá arriba, en la primera fila, van a tener valores. Por ejemplo, acá tengo la T de 0,975. Quiere decir que es un valor de la variable 2,776, un valor de la variable T de Student con 4 grados de libertad que me acumula el 0,975. Si entro por acá, para 4 grados de libertad tengo 1,533, es el valor de la variable T que me acumula el 90%. Entonces, acá adentro tengo los valores de T, los grados de libertad y las probabilidades que acumulan. ¿Que acumulan cómo? Como ven en este grafiquito. Entonces, la probabilidad que aparece en la primera fila es la probabilidad que me acumula el valor de T que yo voy a encontrar en el cuerpo. Entonces, si yo busqué el 2,776, el 2,776, para acá me dejó un 2,5% de probabilidad.
Para el otro lado voy a tener el menos 2,776, que me va a dejar acá una colita del 2,776.